El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A Fondo. Dirigen y conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Buenas noches, este es A Fondo y continuamos hablando acerca de un tema que involucra a toda la región suroccidental, el tema de la marihuana. Don Jair Lenis, qué orgullo estar con usted. Gracias, Leo, y continuamos con nuestros invitados con este tema de que hemos venido hablando, y precisamente recordamos que nuestros invitados son Giovanni Yule, del equipo de paz de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, del doctor Jorge Quiñones, toxicólogo, de Carlos Andrés Alfonso Rivera, exgobernador del resguardo de San Francisco del municipio de Toribío, y de Eduardo García, quien es el alcalde del municipio de Corinto. Y tomando este tema, pues quiero arrancar con el doctor Jorge Quiñones, porque él nos comentaba en el tema de qué enfermedades se pueden beneficiar con la marihuana. El cáncer es una enfermedad de todas las edades, pero es mucho mayor en los grupos de edad avanzada. ¿Sí? En los grupos de edad avanzada se ha tenido el uso de la marihuana como coayudante cuando hay que dar quimioterapia, y la quimioterapia produce síntomas muy desagradables en las personas, y uno de esos es el vómito. ¿Sí? Para esto ha sido utilizado la marihuana. Perdón, doctor, ¿podemos decir entonces que la marihuana puede estar reemplazando la quimioterapia? No reemplazando la quimioterapia y no haciendo más tolerable la quimioterapia, ¿sí? Que es muy difícil la tolerancia. Muchos pacientes sufren mucho con estos productos tan tóxicos que se les suministran durante la enfermedad. Ahora, la otra enfermedad que es inminente en la humanidad por el envejecimiento son las enfermedades artríticas, ¿sí? A los 50 años a todo el mundo le duelan los zapatos, y de ahí para arriba va a estar con ese dolor. Entonces, y es el uso más común que he visto yo en la marihuana es precisamente a las personas que le duelen los pies y las articulaciones, que se lo aplican allí y les calma el dolor. Y prácticamente lo tienen como único calmante y medicamento. Eso va a ser mundial, eso se generaliza. Las cosas que sirven se generalizan y va a haber muchísima gente en el mundo utilizándola. Por eso es muy importante que se preserve el control del mercado de este producto para los países productores. A propósito de esta clase de cultivos que se llevan a cabo al norte del Cauca, ¿hay ya empresas serias, consolidadas, que tienen trabajo con esta clase de actividades agroindustriales, diríamos desde un comienzo? Vivian Arboleda. La oportunidad de desarrollar una actividad agroindustrial organizada, vigilada y controlada con fines medicinales y científicos se estableció en el Decreto 2467 del 2015, la cual ampara el cultivo, producción y comercialización de derivados para usos medicinales del cannabis en resguardos indígenas. Esto ha generado una sinergia de trabajo entre estas comunidades y los campesinos. Un elemento relevante que la gente se pregunta es por qué en el resguardo se puede sembrar marihuana sin ningún problema, porque nosotros aquí lo estamos sembrando. Y una explicación básica es que la marihuana, como la coca, son plantas ancestrales, plantas sagradas, y hacen parte de la cultura indígena. Y como parte de la cultura indígena, pues se pueden cultivar en el resguardo, pero igualmente se pueden transformar. Ya hubo un debate, digamos, jurídico, porque decían que sí se podía transformar la coca, pero no sacar los productos. Y los productos también son medicinales. La Corte falló a favor de los pueblos indígenas, indicándoles que sí se puede porque hace parte de la cultura, entonces sí se puede cultivar, transformar y también comercializar externamente, no solamente dentro de los resguardos. De la mano de este tipo de proyectos, con la aprobación de licencias para producir este tipo de medicamentos, podría cambiar la historia de la lucha contra las drogas en Colombia. Gracias, Viviana. Este es un espacio de la Autoridad Nacional de Televisión. Estamos hablando acerca de la marihuana medicinal. Señor alcalde de Corinto, la situación de su municipio es, hoy en día, ¿de cuántas hectáreas totales de cultivo de marihuana tiene el municipio de Corinto que usted conozca? ¿Cuánto ha crecido esos cultivos de marihuana, y de esos cultivos de marihuana qué va a pasar cuando apenas sean 50 o 100 hectáreas las de cultivos de marihuana para medicinal? Bueno, yo tengo datos oficiales de la Policía Nacional y del Ministerio de Justicia que en el país se siembran, identificadas en 3 zonas del país, en el Magdalena, en Lejanías, Meta y en el norte del Cauca, en estos municipios que están
dentro del proyecto de la cooperativa, son 200 hectáreas en todo el país, de las cuales 100 producimos en el norte del Cauca. Según este estudio del Ministerio de Justicia, 50 se producen en Corinto, en Miranda 20, en Toribío 20 y en Caloto 10. Esto son datos del año 2014, sobre vuelos de helicópteros de la Policía Nacional y realmente se ha dicho por parte en algunos medios que en el país se necesitan sembrar 600 hectáreas de marihuana para el mercado, para lo que se necesita en el mercado nacional e internacional. Si el gobierno nacional implementa un proyecto piloto en el norte del Cauca para reemplazar por lo menos estas 100 hectáreas de marihuana que tenemos, pues representaría quitarle el combustible a la guerra, como lo hemos dicho, porque ese ha sido uno de los financiadores del conflicto en esta región del país. ¿100 hectáreas de marihuana en Corinto? No, en los 4 municipios. ¿Los 4 municipios? Los 4 pero municipios. marihuana legal. No, ilegal. Ilegal. Esa es la marihuana ilegal que se está produciendo en este momento y que está identificada por la policía. Que se calcule qué es lo que se va a necesitar de marihuana, eso pues depende del mercado. El problema es que el gobierno nacional y el Alcalde, ministerio... perdóneme, pero es que la cifra, diríamos, si está en la realidad, frente a lo que se vive en el mercado actual de la marihuana que baja del Cauca, que es incautada en camiones en todas las regiones de Colombia. Sí, son los datos oficiales. De la policía. Sí, son los datos oficiales que están documentados en un informe del Ministerio de Justicia. ¿100 hectáreas? 100 hectáreas en esos 4 municipios. ¿Y lo que esas pasa 100 es que la marihuana creepy no se siembra como se siembra el café. La marihuana creepy en 500 metros cuadrados se puede producir gran cantidad de marihuana, ¿sí? Los cultivos en el municipio de Corinto, los que yo conozco, no son de más de media plaza tiene sembrada la gente, o sea, no son grandes extensiones, sino que cada familia tiene 1000 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, y 50 hectáreas pueden representar unas 300 familias. Alcalde, hay municipios que dependen, por ejemplo, de la uva, su economía, dependen del azúcar, su economía. ¿Su municipio va a depender de la marihuana, la economía, o tiene otras alternativas para salir adelante en su desarrollo económico? Hemos dependido, y yo por eso arranqué este programa diciendo que el conflicto que ha tenido el municipio es por la dependencia de los cultivos ilícitos. Nosotros hemos dependido, cerca de un 60% de la economía del municipio depende de los cultivos ilícitos, y eso nos ha generado conflictos, mafias que se han creado en el municipio y que nosotros queremos superar, y pues ahora esperamos que el gobierno nacional priorice esa zona para que Toribío, Miranda, Caloto y Corinto puedan solucionar sus conflictos históricos. Carlos Andrés, ¿la marihuana es diferente la de uso medicinal que otro tipo de marihuana? Pues depende de las variedades, porque algunas tienen unos efectos más intensos, como la que mencionaba el señor alcalde. La creepy, por ejemplo, tiene un efecto y un contenido toxicológico, el doctor lo podría corroborar, más alto que la marihuana que se sembraba por allá o se cultivaba en los 60, 70. Giovanni, ¿la situación de los cultivadores de marihuana cuál es? Precisamente ahora que se da el ejercicio de la legalidad de la marihuana, pienso de que, como ya se ha venido planteando aquí, debe haber un ejercicio organizativo, o sea, en la medida en que se puedan organizar las comunidades y las familias que han venido cultivando esta planta, pues vamos a tener un efecto muy importante en la posibilidad de que ya ese pase a ser un ejercicio legal, o sea, ya no va a ser ilegal, sino legal, y eso va a tener una repercusión muy importante, porque en este momento en el norte del Cauca yo no sé cuántas personas tenemos, por ejemplo, en las cárceles por la situación de Ley 30. O sea, hay una cantidad de problemáticas familiares, porque no solamente es el efecto en lo que tiene que ver con la comercialización, sino también en cuando la fuerza pública acoge a estas personas, eso se convierte en un problema familiar, porque estas personas dejan a sus familias, a sus hijos. Y yo creo que en ese sentido también hay que mirar a ver cómo podría, desde ese punto de vista, mirar cómo esta legalización de esta planta nos permite más bien caminar por un sendero que nos permita fortalecer una economía en el norte del Cauca. Son 4 puntos de vista aquí en A Fondo, hablando acerca de un tema que está siendo tratado aquí por los panelistas, la marihuana medicinal en Telepacífico.
Estamos en A Fondo aquí en Telepacífico, en este espacio de la Autoridad Nacional de Televisión, hablando de la marihuana medicinal, los cultivos del norte del Cauca, de Nariño, del Valle del Cauca, del Chocó. Don Jair Lenis. El médico nos contaba, el médico Jairo Quiñones, sobre el tema de la patente, que es muy importante patentar, digamos, las empresas que están montando. Ustedes, esto es para Carlos Andrés, que está, digamos, metido en el cuento de las empresas, ¿ustedes habían pensado en esto de patentar o simplemente no, llegó el gobierno, sí, listo, y no se creó la empresa y hasta luego? Con respecto a esa pregunta, yo quiero poner un tema también sobre la mesa que tiene que ver con esa cosmovisión que Colombia hoy ha empezado a visualizar de una manera más a menudo, ¿sí? Y quizás no sea solo por el tema de los taponamientos de las vías, que no sea solo por eso, sino que sea también por esa concepción humana que hoy se está tratando de recuperar, que a veces no todos la comprenden y que es difícil de hacer entender cuando los medios te están poniendo ante la sociedad colombiana con una imagen diferente. Yo creo que ahí es importante hablar no de la patente, porque en últimas el planeta Tierra no necesita que lo salvemos, sino que más bien lo entendamos y con respecto a eso actuemos. Pero sí patentes o no patentes, porque cuando uno tiene una patente se hace el dueño del producto. Claro, es que si no, los de afuera llegan y se apropian del producto, ¿cómo va a pasar con otros elementos? Esa es la concepción. La verdad no. ¿No tienen temor de que lleguen otras empresas y los desplacen a ustedes? Nosotros tenemos en las comunidades indígenas un elemento de vital importancia para nosotros, que es el tul, que es esa huerta tradicional, esa huerta medicinal que tienen las familias. Y así se de patente, así nos quieran vender el maíz o la semilla transgénica, nosotros vamos a tener siempre ahí nuestros bancos de semillas de todas las plantas, y si nos van a encarcelar por usar un producto que es de la tierra, que es de los pueblos indígenas milenariamente, pues yo creo que ahí tendría que volverse a despertar esta conciencia y este debate. Pero de todas maneras, doctor Jorge Quiñones, y perdón, Giovanni Montico, es importante patentar el producto. Sí, lo que pasa es que son dos mundos, ¿no? Diga. Sí, ya les había reiterado que los pueblos indígenas en Colombia estamos facultados constitucionalmente para ejercer la jurisdicción indígena dentro de los territorios indígenas. En consecuencia, la ley ordinaria no puede entrar a normatizar cosas que tienen que ver con la vida social y cultural de los pueblos indígenas. Son las mismas comunidades, mediante sus autoridades, que hacemos el ejercicio regulatorio, y la Corte Constitucional también nos faculta a nosotros para que hagamos el ejercicio legislativo, organicemos todo lo que tiene que ver con nuestros potenciales económicos, sociales y culturales dentro de nuestro territorio. Eso significa que el tema de la patente va a ser regulada por las mismas autoridades indígenas. Esa es una teoría muy sana, pero muy inocente. ¿Qué piensa usted, médico Quiñones? Sí, hay dos mundos, el mundo de la cosmovisión y de la autonomía de los pueblos indígenas, que es muy claro, los pueblos indígenas tienen una autonomía, es una jurisdicción especial, y el otro es el tema internacional de las patentes. A nosotros nos están cobrando los medicamentos contra el cáncer 1000 veces, 2000 veces más caros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la patente, ¿sí? Una vez que hacen el desarrollo del producto, de la investigación, tienen que lucrarse de esa... Explotar el negocio. Exacto, entonces nos imponen... Lo que pasó con el Viagra, doctor, por ejemplo, más claro. Sí, nos salió el Viagra, costaba una pastilla X cantidad, y hoy en día, después de 10 años, el Viagra bajó de precio porque se regularizó la patente, se perdió el uso de la patente después de tanto tiempo. Es escandaloso el sobreprecio que tiene en Colombia los medicamentos. Es escandaloso comparado con cualquier país vecino o otro lugar del mundo. Que incluso llevó a la intervención al gobierno nacional de muchos laboratorios. Ningún país está tan arrodillado ante las transnacionales farmacéuticas como Colombia. Es terrible lo que está pasando. Alcalde. Yo creo que no se contrapone la cosmovisión indígena con lo que se debe de hacer hoy en día con el tema de las patentes. Yo creo que se puede combinar. Y podemos todo ese conocimiento ancestral que tienen las comunidades indígenas volverlo realmente un tema científico y ciencia para que podamos realmente acceder a eso. Miremos a ver en qué se está invirtiendo los recursos de ciencia y tecnología del Sistema General de Regalías, en dónde realmente hay investigación científica.
Muchos de los recursos de ciencia y tecnología se invierten para regalar, por ejemplo, tablets como estas, para comunidades que ni siquiera pueden acceder a internet o no tienen cómo poner a funcionar estos aparatos. Esto ya está creado, pero estos temas que todavía no tenemos patentes, que no hay investigación, sería importantísimo que de verdad el país esos recursos de ciencia y tecnología los utilice en estos temas que son. Alcalde, ¿y usted no podía, digamos, pedir en este tema de las regalías un proyecto, presentar un proyecto precisamente aprovechando lo que ya se está dando con la marihuana medicinal? Claro, esa fue la propuesta, por ejemplo. Esa fue la propuesta que hicimos la semana pasada al ministro de Salud y de Justicia y al gobernador, porque en la reunión estuvieron los alcaldes, el gobernador y los ministros, y ahí concretamos, estuvo el vicerrector de la Universidad Nacional como rector encargado para comprometerse con las comunidades de la región del norte del Cauca a que el centro de investigación va a quedar en el norte del Cauca y ellos se van a encargar de hacer la investigación para que estas comunidades indígenas puedan aprovechar las patentes y toda la investigación que se haga hacia futuro. La marihuana medicinal frente al debate, frente a lo que está pasando con este elemento nuevo que saldrá a relucir al mercado próximamente cuando le vendan paqueticos de marihuana medicinal para dolor en los pies, en los hombros, en las rodillas, para tomar como se hace con otra cantidad de productos a nivel mundial. Es a fondo, aquí en Telepacífico. A fondo, hablando de lo que pasa en la región, el suroccidente de Colombia, fuimos al norte del Cauca para hablar con la comunidad. Allí se encuentra Vivian Arboleda. Bueno, lo único que te puedo decir del extracto de marihuana es que la crema, que sí yo la he utilizado para los golpes. Esa sí la he utilizado y es muy buena. Pues bueno, porque digamos, para los dolores de cabeza, para los calambres, para reumatismo, yo sé que es bueno, para la trombosis. Hablando acerca de lo que es el cultivo de marihuana medicinal aquí en A Fondo, en este espacio de la Autoridad Nacional de Televisión, don Jair Lenis. La pregunta es el tema de la marihuana medicinal, de lo que ustedes están produciendo, Andrés. ¿Ya están vendiendo, digamos, en otras regiones o solamente allí en el sector del norte del Cauca? ¿Las personas están llegando allí a este sitio o ustedes ya la están distribuyendo, digamos, aquí al Valle del Cauca, el eje cafetero? Las comunidades indígenas ya tenían una normatividad para comercializar, para transportar, para transformar, siempre y cuando obviamente no saliera de su ámbito territorial. Eso obviamente para nosotros se reduce al norte del Cauca y obviamente ya lo estamos procesando, pero en este momento solo en el norte del Cauca es donde se hace la utilización por las comunidades que así lo demandan, porque igual tenemos un sistema, un modelo de salud intercultural y pues no toda la gente está como a tono con esta medicina tradicional que tiene pues ya hoy un fundamento más científico. Y ante eso, pues hemos logrado comercializar dentro de los resguardos indígenas y de hecho yo soy un fiel cliente del tema de la marihuana porque cuando uno se golpea con las diferentes actividades deportivas o en el trabajo, en la huerta medicinal, pues también usa estos medicamentos. O sea que para los deportistas, genial. Genial para los Juegos Olímpicos. El aceite de marihuana es espectacular para eso. ¿No puede generar luego alguna reacción? ¿No se ha estudiado el tema de reacciones? No, en este momento la investigación que hemos realizado como tejido de salud no ha arrojado ningún efecto adverso con respecto. Doctor Jorge Quiñones, ¿qué nos puede comentar sobre ese mismo tema así de...? Por uso cutáneo no se conoce todavía pruebas positivas, pero por uso por otras vías sí hay pruebas positivas. Entonces, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos va a haber control y va a haber detección si hay uso diferente al cutáneo. ¿Sí? Es más, es claro que en este momento en los Juegos Olímpicos no hay uso cutáneo tampoco, ¿sí? O sea, los deportistas todos andan con los dedos parados porque todo el equipo de Rusia está suspendido, otro montón de europeos están suspendidos, así que el tema del doping está muy caliente para los Juegos Olímpicos, así que no es solo para esta sustancia, para todo. Jorge, frente a la situación que se presenta con el uso de la marihuana, inciden varias cosas. La edad de la persona, aunque hay problemas epilépticos que se tratan con marihuana, con aceite de marihuana, con algunos complejos de marihuana también, pero hay problemas neurológicos también que se tratan con esta sustancia. Sí, hay algunas aplicaciones que no son generalizadas,
las generalizadas de las que hemos hablado hasta ahora. Y ha habido otras personas que se benefician sin tenerse todavía una teoría general de por qué se han podido beneficiar con este uso, pero todavía no se puede generalizar como norma para aquellas personas que han podido mejorar, por ejemplo, en el asma. Hay personas asmáticos que han mejorado utilizando marihuana, ¿sí? Pero todavía no es un producto generalizado, no hay una explicación científica a fondo que pueda dar como norma el uso para estas enfermedades. ¿Y eso es lo que hace la Universidad Nacional, alcalde, entonces? Sí, ese es el objetivo de que la academia se vincule con el norte del Cauca, y es para democratizar también la ciencia, porque en el negocio de la marihuana he podido participar de la socialización de los decretos, de las resoluciones, y quienes uno ve más interesados es el sector privado, es decir, las multinacionales, empresas privadas que hay en el país, pero las instituciones públicas están como alejadas de esto, y por eso nosotros nos queremos meter como alcaldías, como gobierno, como instituciones públicas, para que realmente ese conocimiento sea también para compartirlo con las comunidades, con el país, y se pueda realmente tener alguna transformación, porque si solamente este negocio se lo entregamos a los privados, pues realmente el acceso que vamos a tener las comunidades va a quedar muy limitado, y ahí es donde nos tenemos que unir con las comunidades indígenas, campesinas y afro inclusive. De todas maneras, usted señala que para unirse con las comunidades indígenas, pero Giovanni, usted señalaba ahorita que hay un blindaje que lo determina la Constitución, lo determina el Consejo de Estado, para que no lleguen agentes externos allí a las comunidades de ustedes, aprovechando del negocio que tienen ahora. Pensamos que el tema de la jurisdicción de los pueblos indígenas lo que antes es ayuda a que que la normatividad indígena nos ayude a apropiarnos precisamente del tema, en este caso de la marihuana. Y es que además el Estado tiene una responsabilidad. El artículo 7º de la Constitución plantea que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación. O sea, no solamente es con los pueblos indígenas, también es con los pueblos afros y es con los sectores campesinos y con todos los que tenemos una identidad aquí en Colombia. O sea que el Estado tiene una gran responsabilidad, y frente a esa responsabilidad tiene que también ayudarnos, lógicamente, a defender el tema, por ejemplo, de las patentes frente a las multinacionales y a reconocer la jurisdicción de los pueblos indígenas, que va a ayudar. En el norte del Cauca tenemos un proceso interétnico, o sea, ya están saliendo resoluciones conjuntas entre sectores campesinos, indígenas y afros. Eso significa que nosotros estamos avanzando en una jurisdiccionalidad interétnica, intercultural, que para nosotros es muy importante. Es más, Giovanni, nosotros desde hace años venimos tratando de incluir estos productos naturales en el POS. Ha sido una pelea, pero lo queremos hacer para poder que tengan esa interculturalidad, esa consideración, esa cosmovisión de los pueblos indígenas. Son también. 200 hectáreas hoy en día que están aprobadas para hacer marihuana medicinal. 200 hectáreas que van a manejar, ¿quiénes? Esperamos que sean los que la han cultivado por mucho tiempo y que ha representado para ellos muchos problemas, como ahorita lo mencionaba Giovanni, que están en la cárcel, familias. Inclusive nosotros al ministro de Justicia le dijimos que ojalá en la normatividad se pudiera tener en cuenta que personas que tuvieran antecedentes de tráfico de estupefacientes pudieran generar una alternativa de cultivar y acceder a las licencias, porque esa gente quiere transformar su realidad. Le ha tocado, es que las comunidades en el norte del Cauca no han sembrado marihuana ni coca, porque es que no hay más otra alternativa. Realmente industria no hay, en Toribio no hay industria, en Corinto tampoco, no hay empleo, y las comunidades tienen que hacer este tipo de cosas. Finalmente, Andrés, ese crema, ese aceite, ¿qué es lo que tiene de la marihuana ahora? Actualmente medicinal. Nosotros conocemos por estudios científicos como los que hace el doctor más de 400 elementos o componentes de la marihuana, pero estamos trabajando solo con uno. Exacto, ¿ustedes qué estaban Nosotros en este momento estamos trabajando el aceite y la crema. El aceite para el uso cutáneo, tópico, se maneja demasiado, y la crema también para dolores lumbares, de espalda. Son básicamente estos dos por el momento. Es un espacio de Telepacífico en el cual hemos visto la cosmovisión desde 4 sectores, 4 panelistas que han hablado acerca de lo que es la marihuana medicinal. Este es un espacio de la Autoridad Nacional de Televisión para Telepacífico. A fondo, que tengan buena noche. Telepacífico presentó A Fondo.
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.